Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Espero que esté gozando en presencia del Señor, ya que muchas veces nosotros nos falta esa comunión con Él. Pero cuando tenemos esa comunión, ahí estamos bien. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición de su palabra para que podamos entender cuál es el beneficio de lo que Él habla. Y vamos a pedirle la bendición de ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Bendice a nuestra gente, a esas almas que ven este video, Señor, para que puedan el día de mañana, después de su muerte, puedan estar contigo, alabándote y glorificándote. Ahora, Señor, te pedimos que nos bendigas de principio a fin este video, porque necesitamos enseñarle al mundo tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Va a pasar el primer grupo a cantar la primera alabanza para el Señor. Espero que la gocen cantándola para Él. Que Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar esta alabanza. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del Cordero de Dios, y a su esposo se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del Cordero de Dios. Me gozaré. Bueno, mis queridos hermanos, nos dejamos con el siguiente grupo. Que Dios les bendiga. Yo les pedía, mis queridos hermanos, vamos a cantar esta bella alabanza. Ustedes la conocen, acompáñenos y vamos a ir. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que
Las alabanzas es lo más maravilloso para que nuestro corazón sea preparado para recibir la palabra del Señor. Vamos a hablar del libro de Juan, el capítulo 11, versículo 10, 11 y 12. En esta palabra podemos darnos cuenta nosotros que muchas veces Dios nos da un mensaje y nosotros, cuando no somos espirituales, tomamos las cosas como la carne. Pero ¿qué pasa cuando nosotros agarramos espiritualmente la palabra del Señor? Es ahí donde nosotros vemos claramente que Dios nos está dando la sabiduría, de que el Espíritu Santo va creciendo dentro de nosotros. ¿Por qué razón? Porque es eso lo que Él quiere, que crezcamos en Él, que no nos quedemos solo con aquello de que recibimos al Señor y ya no oímos más palabras y nos quedamos allí y queremos nosotros salir adelante, pero no hay un esfuerzo maravilloso. ¿Por qué le digo esto? Porque habemos muchos cristianos que así andamos. Y a la hora de las horas no podemos dar un consejo para que levante a otra persona cuando se siente caído. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Juan capítulo 11, versículo 10, 11 y 12. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos a conocer tu palabra, Señor. Y dice así: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por esta palabra maravillosa que vamos a analizar este día. Porque nosotros estamos llenos de esos tropiezos espirituales. No logramos entender qué es lo que tú nos quieres dar para que nosotros tengamos la luz en nuestra mente. Por eso te damos las gracias, Señor, porque tú nos abres nos iluminas nuestra mente. Bendito sea, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias te damos. Pues dice el Señor: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Fíjense bien, ¿qué pasa con aquellas personas que todo el tiempo andan mintiendo, andan criticando, andan robando, andan haciendo todo lo que a ellos les da en gana? ¿Andarán de día? No, estos andan de noche. Van a tropezar, cualquier momento van a tener un problema. Y no un problema sencillo, sino un problema en el cual van a morir o van a enfermar. ¿Sabes una cosa? Nosotros cuando conocemos las cosas de Dios, escudriñamos la palabra, Dios nos da muchas oportunidades y nos bendice y podemos ver esas bendiciones. Y vemos a aquellos que nunca han recibido al Señor y sabemos cómo actúan. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Sabemos cuándo les puede llegar,
como dicen, las 7 vacas flacas. Esas personas van a sufrir. ¿Qué le pasa a una persona que toma mucho? ¿Qué le pasa? Se daña su hígado, enferma y muere. ¿Qué le pasa a aquel que anda fornicando? Recibe una enfermedad terminal. Mira, el Señor te dice, si tú andas de día, no vas a tropezar porque ves la luz de este mundo, ves todos esos problemas. Miren lo que dice el número 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Se da cuenta? Tú puedes ver en otras personas el daño que está pasando sobre ti cuando desobedeces. Esas enfermedades, esa muerte que se recibe, ¿por qué es? Porque andamos de noche, tropezamos con el problema. No podemos andar de día, porque el andar de día vas a hacer siempre lo bueno y uno se rehúsa a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque le gusta ver el mal en otras personas. Yo he visto personas cómo se burlan cuando otro está pasando por una situación difícil. Mira, yo no es que me burle, sino que cuando yo le digo algo a alguien, mira, no hagas esto, porque esto no está bien. Y después los veo sufriendo, los veo enfermos. Y yo digo, ¿ahora qué se puede hacer? Lo único que queda es tratar de hablar con el Señor y decirle, Señor, ten misericordia de ellos. Estas personas no saben y siempre lo tienen a uno como cualquier cosa. Pero ese es nuestro deber, porque ese es el conocimiento que da Dios. Entonces dice, en el 11, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Le estaba diciendo a sus discípulos, si andan de noche, ustedes van a morir. Si andan de día, van a vivir. Y Jesús les decía que iba él a despertar a Lázaro. Pero fíjese bien, cualquiera dice, está enfermo y duerme, pues va a sanar. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, pensamos como la carne. Pero ¿qué pasa si tú piensas como con el Espíritu? Diría, lo van a despertar. Hombre, este posiblemente está muerto y este lo va a resucitar. ¿Verdad? Porque solo basta que tu fe sea como el tamaño de un grano de mostaza para que tengas ese poder. Pero a nosotros nos falta eso. Pero Jesús, que les estaba dando enseñanza a sus discípulos, les estaba diciendo claramente que Lázaro estaba muerto. Porque llegó Marta, ¿verdad?, a decirle al Señor que el que amaba estaba enfermo. Y se quedó 2 días en el lugar donde él enseñaba los secretos del reino de los cielos. Porque él siempre les habló a la gente del reino de los cielos. Todos los misterios los daba a conocer, aunque sea en parábolas, pero los daba a conocer. Pero ¿qué sucede? Ellos no entendían. Y como les dijo a sus discípulos, y principalmente hubo uno que le contestó, pero siempre con la incredulidad. Dice en el 11, dicho esto, les dijo, después,
nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Qué le está diciendo el Señor? Si están en el Señor, si creen en Él, van a resucitar el día postrero. Nosotros lo podemos ver porque aparte de que ha llegado ese conocimiento a través de las Escrituras a nosotros lo entendemos. Pero muchas personas que no lo han leído no lo creen. Piensan que uno les habla mentira. Entonces, cuando Jesús les dijo, voy para despertarlo. Jesús antes les había hablado, les había dicho que el que creyera en Él, dice, no verá muerte. Nosotros lo podemos ver aquí en el 8:51. Miren lo que dice. De cierto os digo, dice, palabra de Jesús. Oiga, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a ver las personas que no guardan la palabra de Dios? Muerte. O sea, muerte tanto en la carne como espiritual. Pero no es que hasta allí van a llegar. No, estos van a tener un sufrimiento eterno. Eso es lo que está, indirectamente, es lo que se va a entender en esta palabra. Un sufrimiento eterno. ¿Por qué? Porque no están con el Señor. Por esa razón van a sufrir. Porque todo el que está afuera, fíjate bien, todo el que está afuera, no va a alcanzar la llama. Pero el que está adentro está en un ambiente donde hay paz, hay vida. Vida buena en abundancia, como lo dice la palabra. Entonces dijeron entonces, el 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Mira lo que entendieron. Y este fue Tomás, el que dijo eso. Entonces si duerme, sanará. Usted sabe que si usted duerme, estando enfermo, usted duerme, cuando despierta mejor. ¿Sí o no? Usted repone sus energías. Su cuerpo actúa contra sus enfermedades y las debilita. ¿Verdad? Entonces ellos pensaron que estaba dormido, estaba enfermo, como le habían avisado, y todavía se quedó 2 días más después que le avisaron. En ese tiempo Lázaro murió. Pero ¿qué pasó? Ellos pensaron que podía seguir durmiendo. Pero Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro. Porque de lo contrario, nuestro Señor Jesucristo sabe que estaba enfermo y que podía reparar, ¿verdad?, su enfermedad, o sea, su salud prácticamente, con dormir. ¿Para qué se iba a molestar? No habría por qué. Pero sabía que había muerto, porque Dios todo lo sabe. Entonces dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Oigan, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. ¿Se da cuenta? Así es como nosotros muchas veces nos equivocamos. Dios nos da a nosotros, nos da una palabra para que la tomemos espiritualmente, para que le enseñemos espiritualmente. Jesús dice que Él es la resurrección. El que cree en Él no morirá. Pero nosotros entendemos que cuando ya no estamos en este mundo, hemos muerto. Como nadie ha regresado, ni ha dicho que es después de la muerte, aunque el único libro
que faculta qué hay después de la muerte, que es la Biblia. Entonces nosotros sabemos y conocemos lo que hay después de la muerte. Porque lo hemos leído, porque lo hemos encontrado, porque Dios nos dio a conocer todo eso. Entonces todo aquel que desconoce las escrituras no entiende. Entonces dice, ya murió. Sí, murió porque se ve igual que un muerto. Pero realmente, como dice la palabra del Señor, este no morirá, sino que dormirá. Y si dice que no va a haber muerte, es porque no es la muerte como Lázaro. Lázaro no vio la muerte en ese momento, porque él dormía, aunque les hablaba el Señor de la muerte de Lázaro. Por eso, si nosotros nos agarramos de eso, de esas promesas del Señor, mira, no vamos a ver muerte. No nos va a asustar el estar muerto. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a estar en un lugar mejor. Pero si nosotros desconocemos la palabra, desconocemos todas aquellas promesas que el Señor nos ha dicho a través de las Escrituras, entonces vamos a decir, yo no creo mucho en eso. La muerte va a llegar y no va. Si es que existe un infierno o un Hades, entonces vamos a ir allí, porque hemos sido malos, dice. Y si nos portamos bien, tal vez el Señor tiene misericordia y nos lleva para el cielo, si es que existe, dice. O sea, todavía hay duda. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra de Dios, porque no toman en cuenta esa palabra maravillosa del Señor de que se cumpla en nosotros las promesas. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Óigase bien, Lázaro ha muerto. Se los tuvo que decir porque no lo entendían. El Señor sí sabía que estaba durmiendo, solo durmiendo, como nosotros conocemos el dormir, pues. Él no se hubiera molestado en llegar a despertarlo, porque sabía que iba a sanar. O con solo que él dijera, bueno, al nomás despertar se va a sanar, ¿para qué voy a ir? Pero era necesario que el Señor tenía que enseñar. Fíjese bien, que iba a resucitar a Lázaro. Resucitando a Lázaro, nos estaba enseñando a nosotros y a toda esa generación que en el día postrero seremos resucitados por el Señor. O sea, no resucitados, despertados. Porque va a resucitar a los muertos que no estaban en Cristo. Mire, va a resucitar a los que estaban en Cristo y a los que no estaban en Cristo. Se le dice así generalmente. Pero la verdad del caso es que nos va a despertar a nosotros del sueño, ¿verdad? Porque no estamos muertos, aunque nuestro cuerpo haya fallecido. Pero, óigase bien, a los muertos que no están en Cristo, a ese los va a resucitar. ¿Pero para qué? Para estar en terrible condenación. Y eso nos está... Mira, a él no le costaba decir de lejos, hey, aquel que sane y que se levante, que vuelva a la vida. Y él hubiera vuelto. Pero no, era necesario estar en el lugar. Por eso dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro, dice el Señor, por vosotros. Le decía a los discípulos, porque aquí hay una diferencia. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a Él. Mira, hay una diferencia ahí. Si crees por un milagro o si crees sin ver ningún milagro.
que Dios existe y que hay que seguirlo. Si tú crees por un milagro, quizás nunca se te abran el entendimiento. Vas a ser un cristiano por ser cristiano. Tu salvación no la vas a perder, pero no se te va a alumbrar el cerebro. Pero si tú buscas al Señor sin haber un milagro, lo buscas porque lo quieres conocer, te va a abrir el entendimiento de una manera que te vas a sorprender. Una manera de conocer cuáles son los propósitos de Dios. Y vas a trabajar con ganas, con deseo, aunque no tengas fuerza. Pero si eres de aquellos que por un milagro crees, cuando haya pasado, te acuerdas de aquel milagro, pero ya no te incentiva, pues. Ya lo recibiste, estás bien y eso basta. Entonces dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Imagínate, este Didimo, que se llama Tomás, era tan incrédulo que dijo, entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, no había entendido absolutamente nada este hombre. Que pensaba, o sea, él andaba con Jesús, pero él no veía el poder. No veía, él oía los misterios del reino de los cielos, pero no creía. Y muchos estamos en esa misma situación. Podemos leer las escrituras, no las entendemos. Vemos los milagros, pasan y vuelve nuestra vida lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, no, yo voy a ser de aquellas personas que me utilice Dios? Empieza a leer las escrituras, viene la sabiduría y Dios lo empieza a utilizar y empieza a ver milagros por aquí, por allá. Yo me sorprendo de muchas cosas, créeme. A mí me gustaría contarte cosas, pero no vengo a contarte eso. Cosas que pasan en el mundo, que son maravillosas y que sabemos que Dios las hace. Yo lo que quiero que aparte de eso, tú creas en el Señor y desees de corazón el ser utilizado por Él, porque eso es un privilegio. Entonces, cuando estés siendo bien utilizado, vas a conocer el propósito de Dios, vas a ver todas las cosas que yo estoy viendo y vas a sentir la agradabilidad de estar con Él y vas a querer servirle en más. Y no te vas a dejar llevar por otra cosa, sino por lo principal, que es la ayuda de Dios. ¿Quieres empezar hoy? Hagamos esa oración de fe. ¿No crees en la oración de fe? Bueno, mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Eh? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú quieres confesar hoy? Bueno, busquemos esa salvación. Hazlo después de mí.
e inclina tu rostro y repite. Lo hagas o no lo hagas de corazón, Dios se fija en ti y te va a empezar a utilizar. No te preocupes por tu pecado, porque Jesús no vino por los justos, por los que no cometen pecado, vino por los pecadores, para que nos convirtamos a Él, para que nos arrepintamos. Y esta es una manera de arrepentirse. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. ¿La hiciste? Mira lo que dice este versículo especial. Mateo capítulo 10, versículo 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tú hoy has hecho esta oración de fe, aunque no tenés a alguien presente, pero lo estás haciendo a través de este video, porque este video es en vivo. Tú lo has hecho. Créeme que así como has confesado, va el Señor a confesar por ti allá en el reino de los cielos. Porque su promesa es para todos. Y si tú lo hiciste, Él va a confesar. ¿Qué le va a decir a nuestro Señor Jesucristo? Al Padre. Padre mío, este es nuestro Hijo. Porque en aquel día no tuvo temor ni vergüenza el haberme recibido. Por eso, pues, Padre, te pido que pase a tu derecha. Ahí nos vamos a ver. Que Dios te bendiga, mi hermano, y espero que hayas hecho esta oración de fe. Amén.